La primera de esas propiedades se llama desigualdad de Jordan y enuncia lo siguiente, que si uno toma cualquier número tita real entre 0 y pi sobre 2 y le calcula seno, seno de ese ángulo va a ser mayor o igual que 2 tita sobre pi y menor o igual que tita. ¿Sí? Fíjense que para tita igual a 0 esto se cumple trivialmente. En los tres lados tengo 0. 0 menor o igual que 0, 0 y menor o igual que 0. Así que para 0 se cumple. Para pi sobre 2 también, porque acá me quedaría 1. Seno de pi sobre 2 que es 1. 1 menor o igual que 1. Y menor o igual que pi sobre 2 que es 1.57 y algo. O sea que en los extremos esto se cumple trivialmente. Pero lo que puede sorprender un poquito, si es que no estamos al tanto, es que se cumple también para todo tita intermedio. Les anticipo que la única parte de esta desigualdad, de esta doble desigualdad que nos va a interesar es esta, el hecho de que seno de tita está acotado inferiormente por 2 tita sobre pi. Pero acá está enunciada en forma completa la desigualdad. La verdad es que una demostración gráfica anda bárbara en el sentido de que si yo a la función seno la superpongo con la recta que corresponde a 2 tita sobre pi o 2x sobre pi, digamos, no importa cómo se llaman las variables, y con la gráfica de la función identidad, tengo esta situación, la función identidad, que es la primera diagonal, se mantiene por encima de seno, lo cual es bastante esperable porque la recta tangente a seno en 0 es justo la recta igual a x. Y aparte la derivada de seno, que es el coseno, arranca en 1 y después va decreciendo, así que uno espera que seno de x se mantenga por debajo de x, eso se puede demostrar de varias maneras, no hay mucha duda. Pero lo que sí puede sorprender es que seno de tita sea superior siempre, tenga como cota inferior a 2 tita sobre pi, que gráficamente se puede ver. Si yo dibujo la correspondiente recta y la gráfica de la función seno, veo que siempre seno está por encima de esa recta. Pero me gusta la demostración que hace Jordan y uno hace un pequeño recordatorio sobre una propiedad de las funciones decrecientes y después ve que la demostración de esa propiedad, de la parte que nos interesa, insisto, se hace bastante rápido. Si uno tiene una función decreciente, digamos, ¿sí? Vamos a imaginar esa función digamos, desde 0 en adelante la voy a analizar. Si me paro en un tita cualquiera, ¿cuál es el valor medio que ha tomado la función desde que el argumento x subió desde 0 hasta tita? Y bueno, básicamente, intuitivamente uno diría, bueno, me voy fijando qué valores va tomando la función y hago una especie de promedio. Ahora, como tengo muchos valores, infinitos valores de x, ese promedio se complica, pero como lo resolvieron los matemáticos de hace un par de siglos, dijeron, bueno, el valor medio es justamente, si la función es continua, si es continua, el área bajo la curva, hay un x en el intervalo de integración tal que el valor de la función en ese x multiplicado por el ancho del intervalo es igual al área bajo la curva. Eso ustedes, por supuesto, que lo recordarán, los teoremas de valor medio integrales. ¿Sí? ¿Cómo se mide entonces eso? Bueno, el valor medio sería 1 sobre tita, o sea, el ancho del intervalo, por el área bajo la curva, que es la integral entre, si arrancamos en 0, integral de 0 a tita de la función que yo tenga acá. ¿Sí? Y lo que interesa es que si la función es decreciente, ese valor medio va decreciendo conforme tita va aumentando. Con ese prolegómeno vamos a volver a nuestras diapositivas y veamos el razonamiento que hizo Jordan. Dice, bueno, como coseno de x es decreciente en el intervalo 0 pi sobre 2, su valor promedio, o sea, su valor medio,
entre 0 y algún tita que yo tome cualquiera dentro de ese intervalo, que se calcula como decíamos hace un rato, 1 sobre tita por la integral de la función, en este caso coseno de x diferencial x entre 0 y tita, ese valor va decreciendo a medida que tita va aumentando. Dicho sea de paso, este valor medio es fácil porque es una integral fácil. La integral de coseno entre 0 y tita es seno de tita. Y acá está por 1 sobre tita. Entonces, reitero, el razonamiento de Jordan es como coseno de x decrece en todo el intervalo 0 pi sobre 2, el valor promedio, que es esto y que es esto, va decreciendo a medida que tita crece desde 0 hasta pi sobre 2. Es lo que acabamos de decir. Entonces, si yo tomo cualquier tita en el intervalo 0 pi sobre 2, obviamente evalúo el valor promedio en tita y evalúo el valor promedio en pi sobre 2 y tengo que el valor promedio en tita es mayor o igual que el valor promedio en pi sobre 2. O sea, 1 sobre tita seno de tita es mayor o igual que 1. O sea, esta expresión evaluada en tita, tal como está, y esta expresión evaluada en pi sobre 2, que es 1 sobre pi sobre 2 seno de pi sobre 2, que es 1, y esto queda 2 sobre pi, así que si paso multiplicando tita, me queda que seno de tita es mayor o igual que 2 tita sobre pi, como dice la parte de la desigualdad de Jordan que nos va a interesar más adelante. Muy ingeniosa la demostración sin apelar a grandes consideraciones, pero por supuesto apelando a teoremas de valor medio. La segunda propiedad, que es muy trivial, es un ejercicio de rutina en cualquier curso introductorio de cálculo, dice, para cualquier número real k, si yo integro entre 0 y pi la función e a la k seno de x con respecto a la variable x, eso da lo mismo que integrar esta misma función de 0 a pi sobre 2 y multiplicar por 2. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la recta la recta vertical por el valor pi sobre 2 de la abscisa es un eje de simetría para esta función. Por las dudas, digamos que lo podemos hacer más formalmente, justamente a esta integral. La vamos a partir, vamos a integrar primero desde 0 hasta pi sobre 2 a la función y luego a la misma función la vamos a integrar desde pi sobre 2 hasta pi, particionar el intervalo de integración, por supuesto que lo podemos hacer. Y en esta expresión, si yo hago el cambio de variable t igual a pi menos x, me va a quedar, fíjense que la integral entre pi sobre 2 y pi de esta expresión, cuando x sea el límite inferior pi sobre 2, voy a estar en pi sobre 2. Cuando x sea el límite superior, voy a estar en, o sea, cuando x sea pi, t va a valer 0. Por otro lado, cambio de variable, e a la k, dejo la constante por supuesto como está, por seno de x, que sería pi menos t. Y al reemplazar diferencial de x por diferencial de t, dada la vinculación entre t y x, me queda, o sea, digamos, diferencial de t es menos diferencial de x, con lo cual ese signo menos viene a salir acá. Total que esta integral, por sustitución, es igual a esto, y esto cambio acá el signo de la integral y por lo tanto intercambio los límites de integración, y observando que seno de pi menos t es lo mismo que seno de t, me queda e a la k por seno de t diferencial de t, que es, por supuesto, que salvo nombre de la variable, que no influye porque es la variable de integración, esta integral, o sea esta, es igual, exactamente igual a esta, y por lo tanto tengo este resultado. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver bajo qué condiciones el límite de la integral de esa función integrando f de z por e a la imz integrada sobre s sub r, cuando r tiende a infinito, tiende a 0, el límite es 0. La respuesta la da este teorema. Supongamos que yo tengo un m mayor que 0, como decíamos siempre, es el caso que nos interesa, y f, una función real de variable real que se puede extender a una función compleja f de z que satisfaga lo siguiente: que la función f sea analítica sobre el eje real, como siempre, y que sea analítica en el semiplano superior, salvo una cantidad finita de singularidades z1 hasta zn. Hasta ahí eso les puede
parecer igual al teorema que veíamos para los casos de integrales de f de x diferencial de x. Sí, es lo mismo. Ahora viene la diferencia. Que por el semiplano superior, el límite de la f de z cuando z tiende a infinito sea 0. O sea, ya ni siquiera z por f de z, sino directamente el límite de f de z cuando z tiende a infinito por el semiplano superior sea 0. Bajo esas dos condiciones se cumple que el valor principal de Cauchy de f de x coseno de mx, de la integral entre menos infinito e infinito, más i por el valor principal de Cauchy de la integral entre menos infinito e infinito de f de x seno de mx, diferencial de x, es directamente 2pi por i por la suma de los residuos de la función f, esta f pero extendida al campo complejo, multiplicada por e a la imz, en cada una de las singularidades que esa función, o sea que la f, tenga en el semiplano superior. ¿Sí? Esto es muy relacionado a lo que vimos en la diapositiva de recién, excepto que estamos diciendo que el límite de la integral sobre SR de esta función integrando cuando R tiende a infinito es 0. Eso es lo que vamos a demostrar. Fíjense que lo primero que tenemos que notar es que ¿cuál es la función? Si yo tengo la función f extendida al campo complejo, o sea, f de z, y la multiplico por e a la imz, lo que decíamos hace un rato es que las singularidades de esa función son las mismas que las singularidades de f de z. Así que si a f de z le pedimos que sea analítica sobre el eje real, la función f de z e a la imz también va a ser analítica sobre el eje real. Y si a la función f de z le pedimos que tenga solo una cantidad finita de singularidades en el semiplano superior, la función f de z por e a la imz también va a tener solo una cantidad finita de singularidades en el semiplano superior. Como decimos, f de z por e a la imz es analítica en R y tiene un número finito, estas mismas singularidades que tiene f en el semiplano superior. Entonces, por lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ya sabemos que el valor principal de Cauchy de esta forma más i por el valor principal de Cauchy de esta expresión es igual a 2pi por i por la suma de los residuos de la función f de z e a la imz en las singularidades que la función f tiene en el semiplano superior, menos el famoso límite cuando r tiende a infinito de la función esta integrada sobre SR y el límite cuando R tiende a infinito. Entonces, ahora vamos a mostrar qué pasa bajo estas hipótesis con este límite. ¿Existe? ¿Y cuánto vale fundamentalmente? Bueno, vamos a demostrar que existe y que vale 0. Con lo cual nos va a quedar esto, que es un método de cálculo de 2, por el teorema de los residuos, de dos integrales de un solo saque, digamos. ¿Cómo sabemos que ese límite vale 0? Bueno, como hace un rato, si hay una cantidad finita de singularidades en el semiplano superior para la función f de z, entonces voy a elegir la que esté más lejos, o sea, la que tenga mayor módulo. Y si tomo cualquier SR, si tomo cualquier R más grande que esa distancia, ya por supuesto recuerden que LR con SR van a contener en su interior a todas las singularidades que la función integrando f de z por e a la imz tiene en el semiplano superior. Así que ahora fíjense que también tenemos como dato que la función f de z tiene límite 0 por el semiplano superior. Por lo tanto, yo puedo imaginarme que si tomo cualquier semicírculo, semicircunferencia suficiente, de radio suficientemente grande, la función se va haciendo de módulo cada vez más chiquito. Entonces, si defino para cada R la cantidad mr como el máximo del módulo que toma la función cuando z se mueve sobre ese R es un compacto. Y si la función f es, digamos, analítica y por lo tanto continua ya en ese R a partir de R0 en adelante, ya la función f es analítica, por lo tanto es continua y entonces alcanza su módulo. Se puede hablar del máximo del módulo de la función cuando z se mueve sobre ese R. Pero lo que me dice la hipótesis es que
cuando el R es cada vez más grande, los Z están cada vez más lejos del origen y eso tiene límite, la función esta tiene límite cero, por lo tanto el MR tiende a cero cuando R tiende a infinito. ¿Sí? Eso es lo que dice la hipótesis de que el límite de f de z cuando z tiende a infinito por el semiplano superior es cero. Simplemente que el máximo de la función sobre SR se va haciendo cada vez más pequeño tendiendo a cero. Eso, como les digo, por la hipótesis. ¿Qué parametrización tenemos para SR? Bueno, vamos a usar z, voy a llamarle tita al parámetro, z de tita, r por e a la i con el parámetro tita variando entre 0 y pi, la parametrización clásica de la semicircunferencia con centro 0 y radio r desde con ángulo variando entre 0 y pi. ¿Cuánto vale z'? Como siempre, r por i por e a la i tita, ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué pasa para cualquier z en SR? O sea, en la semicircunferencia con centro 0 y radio R. ¿Cuánto vale I por M por Z? Y bueno, reemplacemos I por M por R por E a la itita. A E a la itita lo voy a escribir como coseno de tita más I por seno de tita. Al multiplicar por I por M y hacer las cuentas, va a quedar menos m por r por seno de tita, esa va a ser la parte real de esto, y la parte imaginaria va a ser m por r por coseno de tita, ahí está multiplicada por i. O sea, haciendo las cuentas, reemplazando a z por r coseno de tita más i seno de tita y distribuyendo, me queda eso. ¿Cuánto vale el módulo de e a la imz? Y bueno, recuerden que el módulo de la exponencial compleja es e elevado a la parte real del exponente, que es menos m por r por seno de tita. Por lo tanto, la integral, el módulo en realidad de la integral sobre SR de la expresión f de z por e a la imz diferencial de z, acá vamos a aplicar simplemente cosas que ya conocemos pero encadenadas. Primero voy a parametrizar la integral de una función compleja, de variable compleja sobre un contorno, es igual a la integral de la función compleja de variable real que sale de poner como límites de integración los límites de variación del parámetro, 0 a pi. O sea, estoy aplicando parametrización para la integral. Por f de z de tita, que es r por e a la i tita, por e a la imz de tita, que ya sabemos que vale esto, menos m por r seno de tita más i por m por r por coseno de tita, simplemente he reemplazado imz por lo que vale sobre sr. Ahora, por z' de tita, que es r por i por e a la i tita, diferencial de tita. ¿Sí? O sea, lo único que apliqué es definición de integral por parametrización sobre este contorno. Y el módulo de eso que lo vengo manteniendo. El módulo de una integral de una función compleja de variable real es menor o igual, recordarán ustedes, que la integral del módulo de la función compleja de variable real. Así que a toda esta función le voy a aplicar módulo. Como tengo un producto de varias cosas, bueno, veamos. El módulo de esto, que es el módulo de f de r por e a la i tita, módulo de eso. Ahora, el módulo de todo esto, que ya sabemos que es e a la menos mr seno de tita, por el módulo de r, que es r, por el módulo de i, que es 1, por el módulo de e a la i tita, que es 1, diferencial de tita. ¿Está bien? O sea, he aplicado la propiedad de que el módulo de una integral de función compleja de variable real es menor o igual que la integral del módulo de esa función y he resuelto parte a parte el módulo. Ahora, esto es menor o igual que, bueno, el r lo podría sacar afuera de la integral, entonces va a quedar integral de 0 a pi de el módulo de f de r por e a la i tita. O sea, r por e a la i tita es un complejo sobre SR, obviamente, y por lo tanto el módulo de la función evaluada en SZ
no es más grande que el máximo, o sea, es menor o igual que MR directamente. O sea, este menor o igual viene porque este módulo, cuando me muevo sobre SR, este módulo es menor o igual que el máximo, que es M sub R. ¿De acuerdo? ¿Qué más queda después? Bueno, el resto lo voy a copiar como está. Saqué el R, a esto lo aproveché la monotonía de la integral para decir este menor o igual, y el resto queda como está. E a la menos mr, m por r por seno de tita. Ahora puedo sacar, fíjense que para r fijo, mr es una constante, por lo tanto puede salir fuera de la integral. Y esta integral entre 0 y pi me quedaría integral entre 0 y pi de una expresión del estilo e a la, lo que teníamos hace un rato, un k, que en este caso el k sería menos mr por seno de tita, diferencial de tita. Eso es igual a 2 veces la integral desde 0 a pi sobre 2 de esa función. O sea, e a la m por r por menos m de tita. O sea, lo he acomodado hacia esto, pero es lo mismo que esto. Así que acá estoy aplicando la propiedad 2, ¿sí? Que me decía que la integral entre 0 y... Primero saco mr afuera, luego aplico la propiedad diciendo tengo integral entre 0 y pi de k, que es menos mr, o mr en realidad, por, digamos, seno de tita, que en definitiva, por aplicación de la propiedad 2, me queda exactamente 2 veces la integral de 0 a pi sobre 2 de esta expresión. Y ahora lo anoté así al signo menos justamente porque voy a aplicar el 2 por r por mr, sigue quedando, y me queda la integral de 0 a pi sobre 2 de ¿quién? De e a la m por r por menos seno de tita. Resulta que seno de tita, cuando tita está en el intervalo de integración, recuerden que era mayor o igual que 2 tita sobre pi, desigualdad de Jordan, propiedad 1. Por lo tanto, menos seno de tita es menor o igual que menos 2 tita sobre pi, y por lo tanto e a la mr por menos seno de tita es menor o igual como función que e a la m por r por menos 2 tita sobre pi. O sea, en otras palabras, he aplicado la desigualdad de Jordan y aprovechando la monotonía de la exponencial, de la función exponencial, esto me queda, por supuesto, que esta integral es menor o igual que esta integral. El resto son constantes que se mantienen. Y ahora, gracias a la desigualdad de Jordan, he pasado a una integral. La integral de e a la mr menos n tita es difícil de resolver, pero esta es una integral muy fácil de resolver. Las constantes por el momento quedan como están. Y esto sería algo de la forma, bueno, esto es e a la m por e menos 2m por r sobre pi, todo eso por tita, así que es algo de la forma e a la k por tita. Entonces la integral, si la resuelvo por el método de la primitiva, es 1 sobre la constante, que sería pi sobre menos 2mr, por la misma función e a la menos 2m por r por tita sobre pi, evaluada en los límites de 0 a pi sobre 2. Esta es una simple integral de la función exponencial de variable real, ¿no? Así que, pero se puede hacer tranquilamente. Ahí está, puedo cancelar el 2 con el 2, el r con el r, y va a quedar, este menos lo voy a pasar acá, menos pi por mr sobre m, el 2r se ha ido. ¿Y cuánto vale esto evaluado en pi sobre 2 menos evaluado en 0? Bueno, evaluado en pi sobre 2, o sea, en tita igual a pi sobre 2, se me van a cancelar el pi con el pi, el 2 con el 2, y me va a quedar e a la menos mr. Y luego, evaluado en 0, obviamente para tita igual a 0, esto da 1. Ahora voy a aprovechar este signo menos y lo voy a mandar acá adentro. O sea, esto es igual a pi por m, pi sobre m por mr, que recuerden que mr tiende a 0 cuando r tiende a infinito, por
Cuando entre el signo menos, acá me va a quedar la constante 1 menos e a la menos mr. Pero como m es positivo, es como cuando r tiende a infinito, este exponente se va a hacer cada vez más negativo y esta va a tender a 0. Y por lo tanto, todo esto tiende a 1. Esto es una constante, esto tiende a 0. En definitiva, cuando r tiende a infinito, esta integral tiende a 0. El módulo tiende a 0 y por lo tanto la integral tiende a 0. Y entonces se cumple lo que decía el teorema que queríamos demostrar, que es que el valor principal de esto más i por el valor principal de esto otro es igual a 2pi por i por la suma de los residuos. ¿De qué función? De la función integrando, ya sea que estuviera considerando cualquiera de las dos expresiones, la f, que multiplica o a coseno o a seno, llevada al campo complejo y multiplicada por e a la i por m por z. Entonces, residuos de esa función en las singularidades que están en el semiplano superior, eso es un número complejo. Cuando lo multiplico por 2pi por i me da un número complejo. Puede tener parte real distinta de 0, parte imaginaria distinta de 0. Bueno, resulta que la parte real va a corresponder al valor principal de la integral de f coseno de mx y la parte imaginaria al valor de la integral de f por el seno de mx. ¿Cómo se aplica todo esto? Porque siempre un ejemplo. Veamos, valor principal de Cauchy, calculemos de x por seno de 3x sobre x cuadrado más 1 con respecto a la variable x. Evidentemente, ¿quién es f de x? Es x sobre x cuadrado más 1. ¿Quién es la expresión? Es evidentemente de este estilo, seno de m por x. M está clarito que vale 3. Habría que ver si la función... ¿Quién es la función f? Como decíamos hace un rato, es extendida al campo complejo, sería lo que multiplica a seno de mx, es x sobre x cuadrado más 1, lo extiendo al plano complejo, z sobre z cuadrado más 1, que es una función racional. Para ver qué singularidades tiene, me fijo en el denominador entonces, o sea que son i y menos i, las raíces del denominador, o sea, las raíces cuadradas de menos 1. Entonces no tiene singularidades sobre el eje real, primer requisito que había que vigilar para aplicar el método. Y en el semiplano superior tiene solamente a i. Segundo requisito que hay que vigilar, que tenga una cantidad finita de singularidades en el semiplano superior. Tendría que ver si se cumple la condición de que la f tenga por el semiplano superior límite 0 cuando z tiende a infinito. Así como hace un rato hemos demostrado que z por f de z tiene límite 0 cuando la f es racional y el grado del denominador es 2 unidades mayor o más que el grado del polinomio numerador, es muy fácil demostrar de la misma manera que cuando la f es una función racional en la que el denominador es un polinomio de grado al menos una unidad mayor, al menos una, ya ni siquiera dos, una unidad más grande que el grado del numerador, entonces la función tiende a 0 y el método es exactamente el mismo que hemos visto, parecido, una adaptación de lo que hemos visto hace un rato. Entonces, en este caso, esta función f, extendida al campo complejo, cumple que el límite vale 0 por el semiplano superior. Por lo tanto, se cumple lo que decíamos en la diapositiva anterior, en el teorema de la diapositiva anterior. Y tengo que calcular el residuo de la función f multiplicada por e a la imz. O sea, z sobre z cuadrado más 1 por e a la i por 3 por z. En todas las singularidades, en este caso hay una sola que es en i. Por cualquiera de los métodos que hagamos, en este caso va a convenir el método de ver a esto como un cociente y hacer como el de arriba evaluado en i no es 0 y derivamos el de abajo y hacemos el de arriba evaluado en i dividido la derivada del de abajo evaluado en i. Bueno, eso va a quedar, si hacen las cuentas, el de arriba va a quedar i por e a la i por 3 por i, o sea, a la 3i cuadrado, sobre la derivada del denominador, que es 2z evaluado en i va a ser 2i,
Si hacen las cuentas, eso le queda 1 sobre 2e elevado al cubo. Con lo cual tenemos lo que nos decía el teorema anterior, que el valor principal de la forma x coseno de 3x sobre x cuadrado más 1, más el valor principal de la forma x seno de más y por el valor principal de x seno de 3x sobre x cuadrado más 1, eso es igual a 2pi por i por la suma, que en este caso al ser uno solo es simplemente el residuo de la función esta, evaluada en i, que ya lo tenemos, que es justamente entonces 2pi por i por el residuo, que es 1 sobre 2e cubo, cancelo y me queda pi sobre e cubo por i. Ahí tengo, con esta expresión, tengo directamente un número complejo cuya parte real equivale a esto, que no es lo que me interesa en mi problema, y cuya parte imaginaria equivale a esto, que es lo que me interesa en mi problema. Por lo tanto, el valor principal de esta integral impropia es pi sobre e al cubo. ¿Sí? Entonces, el método para calcular un valor principal de una forma de este estilo es reconocer la función que está multiplicando a seno de mx, reconocer a m, esas son cosas fáciles, extender la función esa que multiplica a seno o a coseno al campo complejo, ver si no tiene problemas de analiticidad sobre el eje real, no las tiene, ver si tiene una cantidad finita de singularidades en el semiplano superior, tiene una cantidad finita, verificar que la función tiene el límite cero por el semiplano superior, si es racional con grado del numerador menor que el grado del polinomio denominador, eso se va a cumplir, multiplicar a la función por e a la i por m por z, y calcular el residuo de la función así obtenida en todas las singularidades. Sumar esos residuos, multiplicar por 2pi por i, eso me da un número complejo. La parte real corresponde a la integral que tiene que ver con el coseno y la parte imaginaria a la integral que tiene que ver con el seno. ¿Sí? En este caso nos interesaba con el seno, entonces me fijo en la parte imaginaria, que es justo pi sobre e al cubo. Y en virtud de esta igualdad, nos damos cuenta que en este caso el valor principal de Cauchy de la integral impropia x sobre x cuadrado más 1 coseno de 3x vale 0, como dice acá. Vemos entonces que tenemos un buen método, gracias al teorema de los residuos, para calcular fácilmente integrales que les pediría que hagan la prueba de hacerlo a través de los métodos tradicionales. Seguramente les va a costar, y eso, cuidado, que inclusive la función x sobre x cuadrado más 1 dentro de todo es bastante sencilla, pero podría ser mucho más complicada, y el teorema de los residuos nos ayuda muchísimo en la resolución. Bueno, y de esta manera damos por finalizado nuestro estudio de la unidad 6 del programa de desarrollos en series de Loran. Fíjense ustedes cómo las ideas de ir más allá de los desarrollos en serie de Taylor y preguntarse cuándo, bajo qué condiciones una función que no era analítica en el centro del desarrollo podía ser desarrollable en otros tipos de series, ha llevado a consecuencias casi, digamos, inesperadas, pero muy fructíferas, no solo a la hora de pensar en la variable compleja, sino en actividades fuera de la variable compleja. Así que bueno, con eso damos por finalizada, por concluida la unidad número 6. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.